Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Increíble reencuentro. Cenk Torun sorprende a Mahsine Meravet en el estudio, reviviendo viejos amores y dejando a todos sin palabras. El día en el set de grabación comenzó como cualquier otro. Las luces brillaban con intensidad. El equipo técnico corría de un lado a otro ajustando los micrófonos y las cámaras, y en el centro de todo ese caos organizado, se encontraba la bella Mahsine Meravet. Ella estaba concentrada repasando sus líneas, con una taza de café en la mano y una expresión de seriedad en su rostro. Sin embargo, nadie en el estudio, ni siquiera ella misma, podía imaginar la sorpresa que el destino le tenía preparada para esa tarde gris. El ambiente era de trabajo duro, pero se sentía una cierta melancolía en el aire, como si faltara una pieza esencial en ese rompecabezas. De repente, la puerta principal del estudio se abrió lentamente, dejando entrar una ráfaga de viento y, con ella, una figura que todos conocían muy bien pero que nadie esperaba ver allí. Era Cenk Torun. Sí, el hombre que había compartido los momentos más intensos y románticos con Mahsine en el pasado, estaba allí de pie, vistiendo una chaqueta de cuero negra y con esa mirada profunda que siempre lo ha caracterizado. El silencio se apoderó del lugar. Las conversaciones se detuvieron y todas las miradas se dirigieron hacia él. Cenk no miró a nadie más, sus ojos buscaron inmediatamente a Mahsine, quien se quedó paralizada al verlo. La taza de café tembló ligeramente en sus manos. Parecía una escena sacada de una de sus novelas, pero esta vez, los sentimientos eran completamente reales. Cenk caminó con paso firme hacia ella, ignorando los murmullos de los asistentes que no podían creer lo que veían. Dije que no volvería, pero el corazón no entiende de razones, susurró Cenk al llegar frente a ella, con una voz cargada de emoción que solo ellos dos podían escuchar, pero que resonó como un trueno en el corazón de Mahsine. Ella, tratando de recuperar el aliento y mantener la compostura frente a sus compañeros, dejó la taza sobre una mesa cercana y lo miró fijamente a los ojos. ¿Qué haces aquí, Cenk? Pensé que esa puerta ya estaba cerrada para nosotros, respondió ella, con una mezcla de sorpresa y un anhelo que no podía ocultar. La tensión en el aire era eléctrica. No era la tensión de una pelea, sino la de dos almas que han estado separadas por demasiado tiempo y que, de repente, vuelven a colisionar. Cenk sonrió levemente, esa sonrisa que solía calmar todas las tormentas de Mahsine en los viejos tiempos. Vine porque extrañaba vernos así, trabajando, creando magia. Y porque, sinceramente, el estudio se siente vacío sin nuestra energía, confesó él, acercándose un paso más. Los testigos dicen que en ese momento el tiempo pareció detenerse. No era solo una visita de cortesía, era una declaración. Cenk Torun no había ido allí solo para saludar. Había ido para recuperar algo que creía perdido. Ambos decidieron alejarse un poco del centro del set, buscando un rincón más privado detrás de los decorados, lejos de las miradas curiosas del director y los camarógrafos. Allí, en la penumbra, la conversación se volvió más íntima. Mahsine, cruzando los brazos como para protegerse de la avalancha de sentimientos, le preguntó, ¿crees que es fácil para mí verte aquí como si nada hubiera pasado? Los recuerdos duelen, Cenk. Él, con una ternura infinita, extendió la mano como si quisiera acariciar su rostro, pero se detuvo a mitad de camino. Sé que duele, Mahsine. Pero duele más la ausencia. No podía dejar pasar un día más sin ver si todavía existía esa chispa en tus ojos cuando me miras. Y vaya si existía. Las fuentes cercanas aseguran que, aunque no hubo un beso público, la química entre ellos era tan fuerte que podría haber encendido todas las luces del estudio sin necesidad de electricidad. Hablaron durante casi una hora.
Se rieron, recordando anécdotas de grabaciones pasadas, de los errores que cometían y de cómo se apoyaban mutuamente cuando las escenas eran emocionalmente agotadoras. Recuerdo cuando te olvidabas del guión solo para hacerme reír, dijo Mazzine, soltando una risa nerviosa que rompió el hielo definitivamente. Y yo recuerdo que tú eras la única que podía calmarme cuando el director me gritaba, respondió Senk, riendo también. En ese instante, los problemas del pasado, los rumores y la distancia parecieron desvanecerse. Solo importaban ellos dos y ese momento de reconexión. Lo más impactante de esta visita fue la naturalidad con la que volvieron a ser Senk y Mazzine. No como excompañeros de trabajo, sino como dos personas que comparten un vínculo inquebrantable. Cuando llegó el momento de despedirse, porque las grabaciones debían continuar, la atmósfera había cambiado por completo. Mazzine ya no tenía esa expresión seria y cansada, sus ojos brillaban con una luz nueva. Senk, antes de irse, se volvió una última vez hacia ella y dijo una frase que ha dejado a todos los fans especulando sobre el futuro. Esto no es una despedida, Mazzine. Es solo un hasta luego. Porque donde tú estés, yo siempre encontraré el camino para volver. Ella solo asintió, con una sonrisa que prometía muchas cosas. El equipo de producción quedó atónito. ¿Significa esto que volverán a trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿O acaso esta visita confirma que el amor que sentían ha renacido con más fuerza que nunca? Lo cierto es que Senk Torun demostró que no tiene miedo de luchar por lo que quiere, y Mazzine Meravet dejó claro que su corazón aún late fuerte por él. Fue un día inolvidable en el estudio, un día que nos recordó que las verdaderas historias de amor nunca tienen un final definitivo, solo pausas. Ahora, la gran pregunta es ¿qué pasará mañana? ¿Veremos más visitas sorpresa? ¿Publicarán alguna foto juntos confirmando su regreso? La incertidumbre nos mata, pero nos encanta verlos así, tan cercanos y tan reales. Queridos amigos, esta historia nos ha dejado con la piel de gallina. La visita de Senk no fue casualidad, fue un mensaje directo al corazón. Ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Senk y Mazzine deberían darse una segunda oportunidad en el amor? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o prefieren que vivan su romance en la vida real lejos de las cámaras? ¿Qué opinan de las palabras de Senk al despedirse? Espero sus comentarios aquí abajo, los leeré todos con mucha atención. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna exclusiva y compartir este video con todos los fans de esta hermosa pareja. Hasta el próximo video, cuídense mucho.